Hello, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Laura Lizeth Medina. Hoy les traigo un video nuevo, algo diferente, algo más serio con mi pareja. Casi no salen mis videos porque normalmente siempre le estoy haciendo bromas. Entonces hoy vamos a hacer un video en pareja. Hoy le voy a hacer un tipo de entrevista, algo como un podcast, mírenle la carita. Ustedes dirán, pero ¿por qué se ve tan tierno? Es que mi cámara tiene unos filtros que no sé cómo quitarlos. Ya después resolveremos eso. Por ahora, vamos... Así. Ah, usted es así. Vamos a hacerle las preguntas, vamos a escuchar un poco de la historia de mi novio, cómo empezó su vida, o cómo él cree que empezó su vida, o cómo lo recuerda. Empecemos con este video. Ok, preséntate, baby mío. Hola, soy Emanuel. No voy a dar más información aparte de esa. A ver, ¿cómo puedo describir que empezó mi vida? Lo poco que recuerdo. Honestamente, desde pequeño fui cosa brava, porque según todas las personas que me conocen, yo era muy, como conocemos acá, piquiña. Siempre me la pasaba corriendo de un lado para otro o jodiendo. Es tan así que tengo una anécdota con mi abuela. Creo que eran 3 años que yo tenía más o menos, y digamos, con mis padres siempre vivimos en la casa hasta ese momento de mi abuela materna, y allá pues me ponían cuidado y todo siendo pequeño, pero una vez se les pasó tenerme a la vista y terminé logrando salir de la casa. Es una casa grande, varias, digamos así, familias en una sola casa, pero todos son de la misma familia. El muchachito, esta carita, se voló de la casa y terminó corriendo, atravesando lo que es básicamente todo el pueblo, hasta llegar al local, que era un kiosco. Espero que por acá se ponga la foto más o menos de cómo es, de la abuela. Literalmente donde estamos viendo ahora, mi abuela vive justo abajo, y yo llegué, pues ya esa parte yo no la recuerdo bien, pero yo sí recuerdo que yo alcancé a pasar por una casa en específico que siempre recuerdo cada que la veo, y mi abuela dice que cuando yo llegué, pues ella me abrazó y me preguntó que con quién iba. Y pues yo me había volado de la casa, entonces yo iba solo, y ella se le hizo raro. Resulta que cuando ya ella me cargó, yo lo primero que dije fue: mi papá, mi papá, mi papá viene en el bus. Y le apunté como para de donde venían los buses. Y ella, después de eso, se dio cuenta que era que yo iba solo. Bueno, disculpa que te interrumpa. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? No sé, ¿sentiste miedo al llegar solo allá? ¿Presentiste que algo te iba a pasar? No sé. Mínimo, ¿qué edad tenías? Porque depende de cómo te acuerdes, esa es la edad en que empezó a tener conciencia, a darse cuenta de las cosas que pasaban en su alrededor. Pues, como había hecho al comienzo, yo creo que tenía más o menos 3 años. Uf, Me volé de la casa teniendo 3 años, sí. y no era consciente de lo que hice, por lo que miedo no tenía. Cuando yo llegué Claro. donde mi abuela, lo poco que yo recuerdo fue que yo llegué contento a saludarla, que me cargaron, y ya la parte que yo les cuento de que yo le dije a ella que venía mi papá en el bus, realmente esa parte la recuerda más ella que yo. Yo hasta ahí recordé que yo iba corriendo con mis piernitas así, corriendo así hasta que la alcancé. Y digámoslo así, ese fue el comienzo de como la manera en que yo puedo recordar las cosas, el momento en que yo fui consciente de que yo estaba haciendo cosas, por decirlo así. Desde ahí creo que se dieron cuenta que iba a ser un poquito complicado. Ok, vuelvo y te interrumpo, me disculpo, pero sinceramente yo veo a este hombre ahora, él es un hombre serio, responsable, súper lindo, súper tranquilo, que tú le hablas, normal te contesta y todo,
pero es que él es demasiado tranquilo y cuando me cuenta él esta historia de cómo él era y todo esto, yo digo, ¿y dónde está ese niño que no lo encuentro? Porque yo la verdad no lo creo, yo no creo absolutamente nada, es que miren esta carita, no hace daño. A ver, si yo tuviera que decir qué me pasó, yo a medida que fui creciendo, Ajá. no dejé de ser pequeña, ¿no? Yo incluso tengo un tío que en su momento me apodó el correcaminos porque me la pasaba corriendo mucho. Pero, a ver, yo creo que entre los 10 a 11 años aproximadamente, o 9 años mínimo, yo en ese punto era lo que el típico niño era, que si veía un palo en la calle lo cogía de espada, de pistola, de bastón, de lo que fuera. Yo era el niño, el típico niño que decía yo quiero ser el Power Ranger rojo. Y cuando otro le decía, no, es que yo soy el rojo, sí, pasaban esas cosas. El diálogo. Ujú. Yo era de ver mucha televisión, la verdad. Pero en el momento en el que yo pasé de quinto a sexto, que yo digo que tuve un cambio, pero ese cambio fue por las circunstancias en las que hubo ese pasar el año, digámoslo así. Yo, como era tan desaplicado por ver tanta televisión, casi pierdo el año. Entonces, mi mamá, viéndome en esa situación, que me iban a hacer, pues, perder el año, me iban a hacer perder, no, o sea, me iban a poner mala nota por andar desaplicado, me agarró y me dijo, vaya y pregunte qué puede hacer, y pues, preguntamos, y los 5 profesores de las 5 materias que yo estaba perdiendo, decidieron que en un mismo día, en un mismo salón, estando todos presentes, iba a ser como tipo exposición para cada uno. Entonces, si los 5 definían que pasaba, pues pasaba el año. ¿Me permites? Bueno, antes de seguir con esta historia, yo quiero saber cómo fue tu relación con tu mamá, con tu papá, cómo fue esa niñez con tus papás. Cuéntame cómo se sentía ese entorno, cómo te sentiste. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño, aclarar algo. Y mi papá puede dar fe de eso. Él siempre sintió que no me aprovechó siendo niño, porque mi papá en su momento, cuando yo estaba pequeño, se dedicó mucho a trabajar para poder darnos todo lo que podía. Entonces él se iba a trabajar lejos, él no es como ahora que, digamos, yo estoy trabajando y voy y en la noche vuelvo y me estoy con mi mujer. Con su amor. Ajá. Sino que él se iba Sí. 15 días por allá a trabajar a una isla, o incluso un mes, y ya después volvía y estaba un fin de semana conmigo y después se volvía a ir. Entonces él realmente no me disfrutó la niñez mía como tal, y cuando ya él cambió de empleo y consiguió uno más cerca, no era tan lejos, pero tampoco era aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Me veía más seguido, pero ese trabajo era un poquito más complicado porque le tocaba trasnochar. Entonces muchas veces, cuando yo estaba en la casa, él estaba durmiendo. Entonces, exacto. Yo recibía la orden de mi mamá de no haga bulla, deje que su papá duerma. Y básicamente mi papá se iba entre las 5 a las 6 de la tarde a trabajar, que era en el momento en que él se despertaba, me saludaba, me apapachaba, me daba cariñito, y ya él básicamente se ponía a alistarse para irse a trabajar. Y entonces pues él se iba a trabajar y, digámoslo así, yo no pasaba mucho tiempo con él. Entonces pues básicamente mi papá, la frase que muchas veces me ha dicho es: yo no lo pude disfrutar de niño. Y pues ahora que ya crecí y todo eso, yo nunca fui
de salir a fiestas, yo no tomo alcohol, entonces digámoslo así, cuando él quiso como integrarse más conmigo, entonces como que los gustos de mi papá no eran muy compatibles con los míos. A él sí le gustaba de pronto ir a bailar un fin de semana. En su momento mi papá llegó a consumir alcohol, no como la gente que no, él se tomaba una o dos cervecitas y se ponía a charlar, pero más allá de eso no. Yo no, yo evito a toda costa beber alcohol. Yo ahora es que vine a bailar contigo, porque yo no soy mucho de estar bailando. Cuando nos referimos a bailar, no es que salgamos a bailar, lo hacemos aquí en casa, preferimos estar aquí en casa bailando, poner musiquita, nosotros dos solitos, ahí tú sabes, ta, 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 ta. Y entonces, ese fue, digámoslo así, de manera sencilla la infancia mía respecto a mi papá. Ya por el contrario, mi mamá fue toda su vida muy trabajadora, muy emprendedora. Mi mamá fue muy emprendedora, ella siempre optaba por trabajar, pero siempre lo hacía como con una visión de querer algo de ella misma, como mi señora aquí. Ella trabajaba de ama de casa, pero a su vez intentó como guardar dinero para tener su negocio, cosa que hizo. Y cuando no me podía cuidar a mí, pues, ella le pedía el favor a mis tías algo que no conté fue que a mí desde muy niño me dieron llaves de la casa, porque como veían que yo no hacía nada malo ni nada, eso simplemente tuvieron la confianza de darme unas llaves para yo abrir la puerta. Muchas veces me decía, ahí le queda arroz y coma cualquier cosita. Otras veces me decía que fuera donde mi abuela, a ver si de pronto había algo de almuerzo hecho y me podían brindar un poquito. Entonces mi mamá sí estuvo gran parte de mi infancia, por decirlo de alguna manera. Mi papá conmigo, como se puede decir, era muy chocho. O sea, cada que me veía era mi niño, me apapachaba, se ponía a jugar conmigo en lo que cabía, pues, que no estuviera cansado de trabajar o algo por el estilo. Y también a la hora de reprenderme, a él no le gustaba pegarme a mí. Yo era su hijo primerizo, entonces él como que no quería ponerse mano dura, digámoslo de alguna manera. Mi mamá, por el contrario, ella fue la que sí me reprendía a mí. Yo, hay que decirlo, como dije al comienzo, al principio era de ver mucha televisión. Ya al tiempo cambió un poco, y eso también fue de la mano pues con el mejor amigo mío, porque pues yo lo conocí desde el kinder y nosotros compartíamos demasiado tiempo juntos, tan así era que yo iba a la casa de él y yo pedía permiso y me regañaban por pedir permiso, me decían que yo entrara como si fuera a mi casa. Lo mismo en mi casa, lo regañaban cuando él decía que con permiso. ¡Qué guapo te miras! ¿A dónde chingados vas, Roberto? Me estresas, ¿para qué te arreglas tanto? Ya más adelante con el tiempo, él y yo empezamos a salir más. Ya no nos íbamos así como todo el mundo, sino que sacamos bicicleta y le damos la vuelta al pueblo, mirando, hablando cualquier cosa, fuera del colegio, fuera de la casa, fuera de los juegos, fuera de jugar, porque pues nosotros a esta altura todavía seguíamos con eso. Entonces, con el paso del tiempo, cuando yo empecé a salir más, yo conocí lo que se puede decir que hoy día y yo creo que será el hobby más grande y remanente que puedo tener yo, que son los videojuegos, pues para que el que no entendiera. Yo
conocí los videojuegos mediante mi papá. Aquí vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Vamos a delatarlo. Porque es que una vez él tenía una cita médica, y como yo era tan pequeña, él como que dijo, no, yo me llevo a ese muchacho por una cita, se sienta en la sala, empieza a miquear de un lado para el otro y no me va a dejar estar tranquilo esperando, me va a tocar estar corriendo detrás de él. En fin, el hombre lo pensó muchas veces, y a la vuelta de donde mi abuela materna, donde nosotros vivimos en ese entonces, había lo que nosotros en Colombia llamamos una nintendería. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Disculpa que te interrumpa, no entiendo. Bueno, ¿qué es una intendería, chicos? Yo soy tonta, así que ignórenme. ¿Qué es eso? Una nintendería en un pueblo Ajá, es una casa sí. donde el dueño de la casa pues montaba un negocio, Ujú. y en ese negocio lo que hacía era tener varias consolas para Ya. que fueran varios niños y pagaran para poder jugar. Entonces, para aquella época, esa era una de las pocas, por no decir si no eran dos, era la única que había aquí. Y mi papá me llevaba para la cita. Cuando pasamos por ahí, él miró y como que vio la oportunidad de que el muchacho se quedara quieto y tenerlo acá en la casa. Entonces él llegó y me dijo, si yo le pago para que juegue, usted se queda ahí. Y pues yo no conocía mucho, vuelvo y repito, ahí fue donde arrancó. Creo que él me pagó 2 horas para que yo jugara 2 horas. El carambo, así le decimos nosotros, imagínate los años que tengo y todavía le decimos, o sea, los apodos que él atendió. Y como yo no sabía, él le recomendó a mi papá jugar Mario Kart. Yo me enamoré de jugar. Eso fue algo que ya yo quería hacer muy seguido. Y de ahí es donde va el punto con mi mamá. Yo le cogí tanto el gusto a eso que yo muchas veces salía de la casa y me volaba para irme a jugar o a ver jugar a alguien. Así fuera que yo estuviera sentado viendo a otro jugar, eso me dejaba a mí. Me daba gusto hacerlo, pues. Sí. El hecho era entretenerme con el tema. Entonces, mi mamá, pues, viendo que el muchacho se le volaba en la casa, lo reprendía, que eso era lo que yo estaba hablando. Ya mi mamá siempre fue la que me mantuvo a raya. Mi papá me regañaba, pero era de un regaño, no de golpearme. Y mi mamá sí, cuando era necesario, mamá a mí no me pegaba porque sí, cuando era necesario, ella me corregía pues a correazos o a cualquier cosa que era necesaria. Entonces por eso decía pues que con mi papá era una cosa y con mi mamá era la otra, porque realmente nosotros tuvimos como tiempos. Mi papá lamentablemente al inicio no tuvo tiempo y pues ya para ahora último pasó el que ella se puso malita y pues con todo y eso mi mamá nunca dejó de ser fuerte, siempre siguió con su negocio, siempre siguió tratando de evitar que yo fuera tan callejero, porque pues sí, o sea, yo no salía a hacer nada malo, no es como que el muchacho salió a robar o salió a consumir algo, no, sino que pues el muchacho se iba y se perdía mucho tiempo en la calle, y lógicamente cualquier papá le estresa que su hijo no vuelva a la casa y lo va a poner pelos de punta, por decirlo de alguna manera. Y ahí viene, digámoslo así, lo que ella preguntaba, que en qué momento yo tuve un cambio. Yo creo que ahí fue la etapa en la que yo tuve, o sea, la etapa final de mi cambio, porque mi cambio fue entre pasar de quinto a sexto, que yo me volví más ordenado con el colegio. Entonces, ahí me regalaron un computador y ese computador ya evitaba que yo saliera a la calle. Entonces por ahí arrancó un lado. Y ya la etapa final de ese cambio, pues de que yo saliera, fue que cuando mi mamá se enfermó, ya que ella necesitaba ayuda,
yo ya no salía a la calle, yo ya me quedaba con mi mamá a cuidarla. Entonces, ahí fue, digamos, como que ese muchacho dejó de ser tremenda piquiña. Ya, o sea, por completo ya yo tuve ese cambio y ya me acostumbré a quedarme en mi casa. Ujú. Eso fue. ¿Qué ibas a decir? Bueno, mi pregunta es, tus padres, bueno, ellos siempre tuvieron la confianza de que tú tuvieras el computador, un aparato donde, digámoslo así, hoy en día y antes muchos adolescentes corrían el peligro de ver cosas o de estar entre, ¿cómo se dice eso? Entre un aparato que te conecta a las redes sociales, ahí se encuentra mucho peligro, muchas cosas, o ellos confiaban en ti o siempre estuvieron al pendiente de lo que hacías, cómo funcionaba, y pues ya tenemos claro que tu interés siempre estuvo en los videojuegos, en ese aparato, ¿no? Bueno, es fácil, la respuesta es muy sencilla. Primero que nada, lo primero que yo hice con el computador fue ponerme a jugar. Partiendo por ahí, ya vieron a qué iba a usar el computador. Segundo que nada, para la época en que a mí me dieron computador, no era tan fácil tener internet como hoy día. Para ese entonces las salas de internet todavía existían. Ujú. A día de hoy ya existen, pero realmente casi nadie las usa, si es por decir nadie. Entonces, lo que a mí me tocaba era, si yo quería un juego o yo quería algo, era irme a una sala de internet, descargarlo allá y volverme a mi casa para hacer uso de eso. Entonces yo en mi casa no tenía redes sociales, no había internet. El internet, pues como digo, era en una sala de internet y yo tenía mi sala de internet de confianza, que era vecina de donde mi abuela, que era una señora que ya me había visto crecer. Entonces, si mis papás ven que alguien conocido es el que supervisa lo que yo hago en internet, como que no va a hacer nada malo. Y de paso el muchacho no está interesado en ver muchachas, sino en estar metido en juegos. Entonces como que no les fue tan difícil preocuparse por ese tema. Más les preocupaba el tiempo que yo llegué a invertirle al tema. Porque pues yo era de los que, digámoslo así, yo me iba a estudiar y yo llegaba en el colegio, hacía mi tarea o adelantaba lo más podía mi tarea y ya con eso yo le ganaba tiempo a las tardes. Entonces yo llegaba a mi casa, almorzaba, saludaba a mi mamá me decía necesito que haga tales aseos, yo hacía esos aseos y acto siguiente hasta la noche yo me quedaba jugando en el computador. Y bueno, según tú, ¿cuántas horas durabas en el computador? Y una pregunta más, ¿nunca te sentiste como que ya después de que te desconectaras de esa red, de ese juego, de esa app, no te sentiste como alterar la realidad, como que ya sentías la necesidad de estar sentado? Porque pues normalmente muchos cuando empiezan en un juego se acostumbran. Va un tiempo donde se acostumbra y quieren estar ahí, y llega el momento que se desconectan y ya tienen como que el dispositivo los llama. Una adicción. Sí, es como un tipo de adicción. Bueno, a ver, yo sí pasaba mucho tiempo, pero yo no sé si en mi vida yo realmente he sentido algún tipo de adicción, porque yo tengo entendido que cuando llega el punto de adicción, uno mismo no se puede controlar. O sea, uno ya tiene tanta necesidad que si uno no está ahí, le genera problemas de salud. Eso a mí no me pasaba. O sea, yo duraba, pero sí duraba mucho tiempo. Es que eso es lo que hoy. No sé si tenía buen control de mí mismo o qué, pero digamos, yo me sentaba a las 3 de la tarde porque yo salía más o menos a las 1:30, entonces que me demorara una hora pasaba barriendo y trapeando y a veces desempolvando. Y lo que era de las 3 de la tarde, más o menos hasta las 8 o 9 de la noche, yo me sentaba. Fuera que me pusiera a escuchar música, fuera que me pusiera a jugar, fuera que yo hubiera descargado videos,
fuera que estuviera aprendiendo a editar imágenes, porque fue desde ese punto en que yo aprendí más o menos a toquetear cosas así. Yo podía pasar mínimo y sin que me dolieran los ojos, sin tener dolores de cabeza, nada, entre 5 a 6 horas. Entonces, pues como pasaba tanto tiempo, siempre me criticaron eso. Y es normal, o sea, no es como tan bueno en ciertas maneras, ni tampoco en cuestión de salud que uno esté tanto tiempo ahí. Pero pues gracias a Dios, hasta el momento la vista no me ha molestado. También yo de vez en cuando hacía estiramiento y toda la cuestión, entonces pues no me atrofié, por decirlo de alguna manera. Y digámoslo así, yo aproveché mi tiempo en ello. Pues la gente dirá, no, es que jugar videojuegos no aporta nada. Depende. Por ejemplo, mi capacidad motora se volvió mucho mejor. Puedo decir que desarrollé buenos reflejos. De eso no me cabe duda. Aparte de eso, se me hace a veces fácil desarrollar ciertas tareas como buscar cosas o ¿cómo se llama esto? Resolver, no hacer puzzles porque así le dicen los juegos, resolver como tipo de acertijos se me hace más fácil por eso. Y yo creo que gracias a eso también conseguí como autocontrol, porque de niño yo era explosivo. Por eso cuando la gente se acuerda de lo que yo era y lo que soy ahora, la gente dice que usted cambió mucho. Yo era explosivo en el sentido de que yo en un partido de fútbol con mis primos, yo me enrabonaba. Y yo no tenía reparo en ir puto a pegarle a alguien. O sea, yo usaba de excusa el juego para pegar. Uh-huh. Yo a día de hoy ya no hago eso. O sea, sí de pronto no me gusta que me fallen los equipos y todo, pero pues más allá de eso... Bueno, cuéntame cómo fue tu adolescencia, si los cambios... Ok, volviendo al tema. Cuéntame cómo fue esos cambios a la adolescencia, cómo fue tu adolescencia, cómo te sentiste. No vamos a describir los cambios, pero vamos a hablar de cómo fueron esos cambios, cómo fue tu vida, si hubo cambios radicales, no sé, tu relación con tus amigos. Cuéntanos. Bueno, partiendo primero por mi cambio de voz, que por eso fue que me salió así. Lo primero que me resaltaron en mi cambio de la adolescencia fue: ya tienes voz de tarro, me decían. Ya tienes pura voz de tarro. Yo honestamente me sentía orgulloso de que me dijeran que tenía una voz de tarro, porque no sé, desde niño nunca le vi feo que me vieran como alguien grande. De por sí yo era alto, para los salones míos no eran así que 2 metros, no, pero sí era alto. Y eso de alguna manera me hizo medio resaltar, pero pues tampoco así que, no, siempre estaba por ejemplo mi compañero Walter, saludos si en algún momento del video, que él era, creo que un poco más alto que yo, si no igual de alto, gran persona. Y volviendo a la pregunta, otra cosa que me hizo, digamos, ver cambios por mi adolescencia fue que la barba y el bigote aparecieron, pero de una manera furtiva, no dieron tregua. Eso era, me lo cortaba y y a día de hoy pasa lo mismo, y por eso yo le cogí pereza. Sí, acá de revelar un secreto mío, me da pereza cortarme eso. Pero bueno, entonces yo por eso me decían, pero ¿por qué no te lo cortas si eso se te ve feo? Porque esto de acá abajo no me salía casi. Me salían unos pelitos, pero y este sí se asomaba. Decía, Oli. Acá abajo estabas en modo Homero. Ajá, pelado. Entonces, eso
fue un gran cambio. Ya para los 12 años más o menos empezaron a aparecer estas señoritas. La gente me decía, oh, te pusiste viejo. Yo, uy, ojalá Dios te oiga, que me ponga mi pelo blanco. Hasta el día de hoy. Me encanta ese pelito, a distancia se ve grisecito, por lo menos es un tinte natural. Y aunque no lo crean, él es un jovencito. Esto son herencias que jamás quiero que él se quite. Y me las veían y me miraban y me decían, ve, ¿ya tenés canas? Y yo, sí, ya tengo canas. Incluso a día de hoy mucha gente me dice, le heredaste las canas a tu papá. Y yo, no, pues si supieran cómo de canoso era mi abuelo sí tenía el pelo blanco. Y espero llegar ya, pelo blanco natural. Bueno, entonces, por ese lado, los cambios físicos, tuve muchos cambios físicos. No me llené de barros. Cosa que mucha gente dice que cuando uno llega a la pubertad, no me llené de barros, pero Aquí hay una sobreviviente, discúlpame. Pero de esos barros que me salían, o sea, se supone que cuando uno llega a la puerta le salen unos barritos, unas cositas chiquitas, pero le llena la cara. Sí. En cambio a mí, en vez de salirme una cosita chiquita, me salía un barrote. Para que no saliera en época, ya uno pero grandote. Entonces me había uno aquí, joder, un volcán ahí asomando. Y yo me miraba y yo decía, uy, ¿sí, en serio? Ya cuando estaba morito, ya. Y la gente me decía, no te los quites, que eso queda un hueco. Mira mis consecuencias. Entonces, físicamente, sí hubo un gran cambio. Anímicamente, o sea, mi manera emocional, no creo. Realmente yo sigo siendo de una u otra manera el mismo desde niño, sino que me sé controlar un poquito más. Yo aparento no ser sentimental, pero honestamente soy sentimental. Pasaron acontecimientos importantes en los que me dijeron que yo no tenía sentimientos, pero eso fueron debido a, no decir condiciones, sino a situaciones en específicas en las que yo hice ciertas promesas y eso llevó a que yo no me mostrara como tal. Pero no me arrepiento. Quiero mucho a mis familiares, a mi mujer, a mis amigos, y eso nunca ha sido diferente. Mi círculo de amigos. Uh-huh. Yo nunca he sido de ser el más amiguero, en el sentido de que, ¿cómo me explico? Si a mí una persona me ve en la calle, me saluda, bien, sí, bacano, no tengo problema, pero que tú me veas, vení, ¿cómo estás? Tu hermana, tu hermano, tu tía, tu papá, bueno, que yo quiera como hacer una amistad así, no, es complicado. Mi círculo de amigos, yo puedo decir que los puedo contar con las dos manos. Pero, y es algo que yo voy a hacerle énfasis, es mejor tener un amigo para 10 años que tener 10 amigos en un año. Porque después de que ellos duren 10 años, quiere decir que ya son para toda la vida. Y los que yo que puedo contar así son los que yo ya considero que van a ser amigos míos toda la vida. De ellos hay uno que ella lo conoce y ella llega y me dice, pero, y lo voy a resaltar para que conozcan, él es mi broda. Yo él no lo conocí como al mejor amigo mío de toda la infancia. Yo voy a hacer una aclaración rápida. Está el mejor amigo mío, que fue y es como un hermano para mí, que ya en paz descanse, él no está ahora. No lo dejo de querer como tal, pero también está el broda mío, que también es como un hermano mío. Lo quiero de la misma manera, un hermano de otra madre. Y digámoslo así,
en el momento en el que yo conocí al brother mío, él me ayudó muchas veces tanto a, ¿cómo decirlo?, a sanar de situaciones complicadas, como cuando realmente necesitaba ayuda. O sea, yo le decía, ve, necesito tal cosa, espérate, vamos a hacerlo. Tin, se quedaba. Digamos, yo con él he pasado muchas cosas, entonces sí, es como una persona que ya es familia mía. De pronto, pues no lo tengo al lado mío, pero así como mis hermanos, todos viven lejos y sin embargo yo los quiero mucho. De pronto no soy de los que le dicen a los hermanos, te amo hermano mío, no, pero de verdad, sepan que yo los amo. Yo, de cuando lo conocí a él, tuve como esa conexión. ¿Por qué lo digo? Porque ya cuando lo conocía, yo ya conocía de los amigos míos. Yo no voy a decir que él fue el último, pero él fue de los últimos. Y sin embargo fue con uno, o el que más tuve como esa conexión de amistad. Ajá. Él, ¿cómo te lo explico? Él es muy retirado a la gente. Pero al que él realmente considera un amigo, él es un amigazo. La palabra correcta, él es un amigazo. Él puede parecer frío a ratos, pero no. Así como él, está el otro. Tú lo conoces, voy a evitar decir nombres. El otro que le hizo la camita a Tomás. Ponle un nombrecito artificial como para no dejarlos con la duda. Pongámosle nombre artificial. Usemos el segundo nombre del dichoso para que sea más difícil de hallar. Eric. Uh-huh. Él también es un pana mío. También es como un hermano, pero pues no llega a la talla de los otros dos que mencioné antes. O sea, ellos son que a día de hoy yo no los cambio por nada. Y pues no los cambio por nada. Pero Eric no se queda atrás. O sea, él ha sido alguien con el que yo he compartido mucho en videojuegos. Sobre todo en videojuegos. Pero un pana que definitivamente yo le diría a Dios que le dé un pan hacia cada persona. Definitivamente ese weón es de los amigos, de los memes que dicen que tú puedes pasar 6 meses, 1 año y vuelves a hablar con él como si nada. Tal cual. Mi pana definitivamente ha estado ahí las veces que lo he necesitado también. Yo a él no lo conocí como al otro. Es chistoso, porque es que mi manera de conocer a los amigos míos es curiosa. Por un lado está mi hobby por los juegos. Y por el otro lado está mi hobby por el anime. A mi grupo de amigos los conocí por los videojuegos. Uh-huh. Resulta, pasa y acontece que cuando ya pasaron los años, ya aparecieron más nintenderías, que era algo que veníamos hablando antes. Sí. Hubo una nintendería que era donde doña Diela. La señora montó una nintendería y mucha gente iba. ¿Por qué? Porque para cuando llegaron los televisores pantalla plana, ya fue de las primeras que metió eso. Uh-huh. Y eran unos televisores, entonces pues uno, podemos jugar mejor. ¿Qué pasó? Yo jugaba mucho, o bueno, me gustaba jugar. No decía jugar mucho de ser bueno, sino de pasar mucho tiempo jugando Naruto. En ese juego, pues como era un juego de peleas y toda la cuestión, pues yo practiqué y jugaba y más o menos. Y una vez me fui para donde doña Yela sin plata. Me fui a mirar. Como ya te dije, yo tenía el vicio de mirar cuando la gente jugaba. Y había un grupo de 3 jugando Naruto. Entonces el muchacho llegó y se paró atrás, aprendiendo, mirando cómo jugaban y tal. Cuando uno de ellos
un pana, y es que estoy evitando decir los nombres, ole, pero el pana Ramoncito. Ajá. Ramoncito se paró, me miró y me dice, pana, ¿va a jugar? Y yo, ¿cómo así? ¿Pero por qué? O sea, el tema ni me conoce y me está invitando a jugar mientras yo entro al baño. Entonces, me puse a jugar con ellos dos. Uno de ellos estaba esperando porque pues el juego solo queda para dos. Entonces estaba, le gané a ese y pasó el otro. Ahí estaba Eric. Eric me ganó a mí. Él me dijo, jugás bien. Y el otro dijo, sí, este juega bien, debería jugar más seguido con nosotros. Entonces pasaron así, ellos siguieron jugando y me dejaron jugar. Cuando se les terminó el tiempo, se despidieron. Yo no sabía los nombres de ninguno. Y el que me dijo, pana, va a jugar, el que se fue a entrar al baño, Ramoncito, me dice, parce, si quiere, vamos a ponerle ese apodo, el parce. El parce. Dice, parce, si usted quiere, arrima a mi casa y yo le aviso cuando jugamos y todo para que sigamos jugando. Entonces, ya antes de irse nosotros nos pusimos a hablar y yo para ese entonces no sabía que en el anime está el manga, que es como, digamos de una manera coloquial que todo el mundo entienda, una revista que es antes de la serie. Entonces, ahí pasan las cosas y yo no sabía que eso existía, pero él sí sabía y ya leía eso. Entonces, cuando yo estaba esperando cosas de Naruto, él me dijo, va a pasar esto y esto. Y yo, ¿y vos cómo? Se me dijo, no, parce, yo estoy buscando en internet. Y yo, no, pues me interesa. Más bien yo en estos días te arrimo a la casa y me contaba más. Entonces me dijo, hágale, parce, yo vivo en tal parte, Llegó el muchacho como a los 3 días y yo debería ir donde bueno, a ver qué más me cuenta. Y me fui para allá y pues ya lo conocí a él, conocí al hermano. Y luego me dijo, parce, los dos pelados con los que jugó, los buenos vienen acá, nosotros nos reunimos cada tanto. Hacemos ¿cómo me dijo? Una banda, o sea, se me olvidó el nombre, una bandola, por decirlo así, de un poco de pelados. Llegue, me dijo, llegue yo. Entonces un día yo me fui como a las 6 de la tarde y nosotros nos quedamos hablando y como a eso de las 7 de la noche, o sea, ya íbamos una hora hablando, empezó a llegar la gente. Y yo empecé que, plen, que hubo, y hay poca gente aquí que juegue. Ay, te ya conmigo, no, para, es que aquí nos reunimos todos estos. Pues empecé a conocerlos a todos. ¿Por qué siendo tantos, yo digo que solo con las dos manos los cuento? Porque realmente con los que pegué fueron puntuales. Entonces, ya varios se fueron yendo y quedaron, mi grupito quedó, o sea, los con los que realmente pegué, pues quedaron ahí. Entonces ya ahí conocí a Eric, conocí al negro, conocí al parce, conocí al hermano del parce, conocí a mi peluquero. Pero peluquero, ya te reemplazaron. Tira. Conmigo. ¡Mentira! Pronto va a volver. Entonces, ahí estuvo la cúpula mía de amigos. Ya mi amigo el electricista, porque voy a usarlo de esa manera, porque no quiero cambiarle los nombres, pero pues es una manera buena para usar. Sí. La pegué también con ese weón, que uno de mis dijo, parce, sí, todos usamos el parce. Me dijo, parce, en Cali hacen convenciones, eventos de anime. Yo, ¿cómo? Se acerqué, ¿cómo? ¿Para qué? Para esas fechas, mi papá recién estaba consiguiendo el carro y yo ya había sacado licencia. Entonces yo podía manejar el carro, pero me daba miedo pues irme para Cali porque pues
Una cosa es manejar un pueblo, otra cosa es manejar Atravesando casi toda una ciudad. y el otro es manejar en una ciudad como Cali, que la gente no respeta. Bueno, entonces nos hemos ido, yo temeroso, pero con él de copiloto, y llegamos allá. No pasó nada, gracias a Dios. Y aquí viene el por qué dice toda esa perorata de cómo los conocí a ellos. Porque en esa ida a la convención estaba mi otro panel que yo a ratos le digo que se pasa con las cosas. Y ese huevón, cuando yo estaba estudiando, él se salió del colegio. Y él se fue a estudiar a otro colegio. Y ese fue el que conoció al que es mi broda hoy. Entonces, él no dijo, pues, ¿qué iba a decir si no era de interés realmente para todos nosotros que mi broda iba para la convención? Entonces, ya cuando estábamos allá, me dijo, te presento, hablamos, concordamos los gustos, los juegos también. Y yo le dije, ¿cuál es un Facebook? Yo lo agrego. Y yo lo agregué, empezamos a ya volvió de hablar todos los días de cualquier bobada. Y así nos quedamos hasta que ya a día de hoy el mejor amigo mío es él. Interesante, la verdad es una historia muy bonita. Yo quisiera tener una historia como la tuya, tener amigos como los tuyos, pero ni siquiera tengo amigos, no tengo mejores, no tengo confis. Y además, ¿para qué cuando ya tengo a este papacito? Sí, porque para mí es un papacito, no sé para ustedes. Bueno, mi amor. Ok, ahora cuéntanos un poquito de tu vida amorosa, de, no sé, un poquito de ese corazoncito tuyo, qué piensas ahora de la vida, no sé, cosas que nos motiven a nosotros a, no sé, tú me entiendes, a ser personas así como tú, ya tú sabes. Bueno, sí, cuéntanos un poquito de tu vida amorosa. Bueno, mi vida amorosa. A pocas palabras. Discúlpame. No tiene que ser necesariamente vida amorosa hablando de pareja, sino todo eso. Del amor que hay en tu corazón, del amor que hay entre tus amigos, entre tu familia, todo eso. Hasta ahora, ¿cómo tú crees que te ha ido en la vida? ¿Has conseguido lo que quieres? No sé, cualquier cosa, ¿te sientes orgulloso de ti? Bueno, eso último lo respondo el primero. Yo me siento orgulloso de mí. Me encanta. Siempre. Ahora, a mí no me importa hablar de la vida amorosa. Te voy a contar. Yo de niño tuve un amor platónico y sí, no fue correspondido. Supongo que como la mayoría de la gente, el verdadero amor platónico de niño nunca es correspondido. No es el que es, pues. Aprendí a vivir con ello porque pues siempre me he considerado bueno escogiendo mujeres bellas. Miren nomás aquí. La muchacha era popular. Ajá. Y pues digo que aprendí a vivir con ella porque a mí me tocó verla consiguiendo pareja o bueno, tratando de ligársela, por decirlo así. Sí. Ya para cierto punto de mi vida ya como que no me interesa. Ya hablando de qué relaciones he tenido yo siempre fui de relaciones a distancia, ya lo saben. Me rompieron el corazón, diciendo un resumen rápido. No voy a Dar detalles. dar detalles porque pues no me interesa que la otra persona se vea mal, pero pasó así y tampoco es como muy relevante decir todo ese contexto que pasó con ello. Simplemente me rompieron el corazón y punto. Ya de ahí para acá yo duré mucho tiempo solo. No diré que mal porque honestamente estaba bien. Ya cuando la conocí a ella pues todo cambió, ya ella me alegró mucho, me ha ayudado mucho, me impulsa a salir adelante, me empuja porque en parte, en cierto punto de mi vida yo
pensé, no digo que era que yo quise, sino que yo pensé que me había atascado. En el sentido de que yo todavía no había salido de vivir con mi papá. Y de pronto no lo pensé, o sea, el pensamiento no pasó por mi cabeza, pero subconsciente puede que si hubiera existido un miedo a irme y que de pronto no se me dieran las cosas. En determinado momento de mi vida yo casi me voy del país. No se dio por unas circunstancias muy específicas, que yo digo que eso fue cosa de Dios, que yo no me tenía que ir. Pero más allá de eso, diría que gracias a Dios tengo una buena compañera. Confío plenamente en ella. No tengo por qué preocuparme. Al igual que yo en ti, mi amor. Aunque no lo parezca. Eh, Y no es que sea tóxica, ¿cierto, mi amor? Bueno. no. Yo, como les dije, yo me siento orgulloso de mí. Yo siento que sí he podido progresar. Y ese atasco en el que yo me sentí en algún momento, lo superé. Ahora, no es fácil arrancar de cero. Y hay que esforzarse bastante para ello, ¿cierto? Pero se ve la diferencia de cuando nosotros comenzamos ahora. Yo ya noto una gran diferencia, honestamente. Que de pronto no todo fue tal cual como queríamos, ¿no? Pero pues sí se ha ido consiguiendo las cosas. Yo ahora mismo diría que me siento feliz, me siento bien conmigo mismo, con los que me rodean, con la situación. Como a cualquier ser humano se le atraviesan circunstancias que uno dice, uy, pero pues en general me siento muy bien. Ok, eso está súper bien. Me alegra escuchar eso, mi amor. A mí también me encanta estar contigo. Tú me haces sentir bien. Confío plenamente en ti. Tú sabes que yo no soy celosa. Guiño, guiño. La verdad, yo admiro a este hombre porque él ha sido una persona muy fuerte, muy luchona. Y no les voy a negar que yo al principio, cuando me vine a vivir con ese papacito bello que está en mi vida, porque es mi papacito bello, mi mayor miedo es que, como él les explicó, él estuvo viviendo con su papá, es que yo me sentí como que yo se lo arrebaté al papá, ¿sí me entiendes? De la noche a la mañana yo llegué y me lo llevé, ¿sí me entienden? Y se siente bien estar con esa persona porque es una persona muy maravillosa. No me puedo quejar, y no es porque no pueda, sino que no hay de qué quejarme. Entonces, yo sé que esto es doloroso y es muy privado, no tienes que dar detalles, pero necesito que esté claro esto porque hablamos del caso de tu mamá, que ella se puso un poquito malita. Obviamente les va a dar la curiosidad si está bien, cómo está, porque hasta ahora solamente hemos nombrado a su padre. Pero bueno, cuéntanos, relátanos cómo fue tu mamá. Ya tú sabes a qué me refiero, porque esto es un tema que te corresponde a ti, así que cuéntanos. A ver, entonces por lo que entendí, no quedó muy claro la situación en la que ella actualmente se encuentra, ¿no? Mi mamá falleció, para muy mala suerte de nosotros, no pudo ganarle a la enfermedad que ella tenía. Mamá sufre de fibrosis pulmonar. Para mis 16 años más o menos, fue que ya ella no lo soportó más. Fue duro, la verdad fue duro, pero pues como yo dije, yo hice una promesa con mi mamá y la promesa era que yo no me iba a poner a llorar, y yo, a fuerza de todo como pude, yo cumplí con la promesa. Y eso generó malentendidos en
cuestiones familiares, pero pues yo nunca voy a poner problema por eso. Yo entiendo por qué hubo ese, ¿cómo se le llama eso? Como ese recelo, ese disgusto por que yo haya hecho eso. Pero, vuelvo y repito, eso ya es algo que yo tuve con mi mamá. Mi mamá era alegre, carismática, bondadosa. Mi mamá muchas veces se preocupaba más por los demás que por ella, incluso estando enferma. Mi mamá era alguien que siempre trataba de mostrarle a uno que estaba bien, así ella no se sintiera del todo bien. Mi mamá, cuando se trataba de sus nietos, no había ser humano que le prohibiera chucholear el oso, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Y ella me supo transmitir eso, o sea, yo a mis sobrinos los amo y los adoro. Ya están grandes, pero no dejan de ser los flaquitos míos, mi flaca y mi flaco. Ya ahora se me creció la cantidad de sobrinos, pero ellos, ellos dos siempre han tenido un espacio muy importante en el corazón mío. De pronto, yo no soy el tío que se la pasa escribiéndoles a toda hora, pero aunque no parezca, yo miro lo que ellos hacen, y cuando yo veo que les va bien me siento orgulloso, me siento contento, porque mi mamá era así. Mi mamá con cualquiera de nosotros era así. Mi mamá, a veces pienso que pronto que se agravó su situación por anteponer demasiado a los demás, porque ella, más allá de que ella trataba de aguantar eso, si ella se entera de que alguno de nosotros, fuera hijo, hermano, sobrino, nieto, lo que fuera, mamá, en fin, ella sufría casi que lo mismo que la otra persona. O sea, ella emocionalmente trataba de mantener bien a todos. Entonces mi mamá en parte de eso la hacía sufrir mucho, pero lo bueno es que me quedo con un buen recuerdo de ella, porque a pesar de todo mi mamá siempre luchó, tanto por nosotros como por ella misma. Yo que tuve que ver las crisis que ella sufrió por la enfermedad, me queda un recuerdo grato, pero grato en el sentido de que me pone feliz haber visto que ella, aún en esa situación, buscaba estar bien, y siempre me queda como ese sentimiento de acompañamiento. O sea, como mi mamá siempre estuvo preocupada por todos, yo ya hoy día que ella ya no está, yo la siento al lado mío. Muchas veces a mí gente me decía, cuando mi mamá ya falleció, ve, ¿a vos no te da miedo estar en tu casa? Y yo les decía, pero ¿por qué? O sea, en el peor de los casos, si mi mamá fuera un fantasma, mi mamá ¿qué daño me va a hacer? Es mi mamá lo máximo que va a hacer es estar ahí en la casa. Y ya hablando de eso, yo tengo una anécdota de que cuando ella ya había fallecido, tiempo atrás, mi mamá, había una persona, digámoslo, especial, con una capacidad motriz diferente, que él siempre le vendía bolsas de basura a mi mamá. Y cuando mi mamá ya falleció, él solía llamar a mi mamá porque él no podía gesticular bien palabras y él hacía a veces ruidos fuertes. Mi mamá siempre le daba dinero, no le recibía la bolsa, sino que le daba dinero. Y una vez, yo ya estaba sentado en el computador, así como yo les venía contando, cuando yo lo escuché, o sea, con los auriculares puestos, yo lo escuché, que él hizo el ruido
bastante fuerte porque él venía casi a media cuadra y sin embargo lo escuché. Y después de que sonó, un cuadro de mi mamá cayó boca abajo, pero no se le quebró el vidrio, nada, simplemente hizo. Y yo, uy, ¿qué pasó? Me paré a mirar, entonces cuando yo levanté el cuadro era la foto de mi mamá, que incluso por acá la tengo. Y ya cuando yo vi eso y yo empecé a escuchar que se estaba acercando la persona, yo lo primero que pensé fue, mamá, ¿usted me está diciendo que le dé plata? Entonces yo llegué y saqué los 2.000 pesos y se los entregué. Y me queda como ese pensamiento, ¿será que mi mamá me está diciendo que le ayudara como pudiera o qué? Para mí es una anécdota bonita porque pues me hace sentir que mi mamá realmente siempre estuvo ahí conmigo y ha estado. Cuando yo salgo a trabajar en moto, nunca me siento solo. Curiosamente nunca me siento solo, como que digo, voy desamparado, ¿no? Siempre ha estado mi mamá. La verdad, por todo lo que me cuentas, tu mamá fue una persona muy linda, muy especial. Créeme que tú me cuentas esto y yo me lo imagino y Dios sabe por qué pasan las cosas. Ella no se fue porque ella haya sido una mala persona, sino que ella había venido a compartir la alegría que tenía que compartir. Ella era un ángel cumpliendo una misión. Ok, este video ha llegado a su fin. Yo espero les haya gustado, lo disfruten, lo vean completo. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y por aquí también les voy a dejar el canal gamer de mi novio para que por favor lo apoyen y lo sigan. ¿Cómo apareces en tu canal, mi amor? Dinos. Mi canal es Jens Videojuegos, por si se quieren dar una pasadita por aquí o por aquí, no sé realmente dónde va a aparecer, va a aparecer el enlace y pues espero les puedan gustar los videos de los videojuegos que yo suelo frecuentar. Bueno, sin duda, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video, así que muchos besos, se cuidan y que tengan una linda y fresca noche.